Muy buenas a todos. En el vídeo anterior estuvimos viendo los productos notables y ahora lo que vamos a ver es que a veces nos encontraremos con polinomios que ya están desarrollados y que sin embargo van a poder descomponerse y expresarse como productos notables. Es decir, en lugar de pasar de este primer lugar a este segundo lugar, lo que haremos será el paso contrario, pasar de la derecha a la izquierda. Nos encontraremos el polinomio y luego tendremos que expresarlo en forma de producto notable. Recordamos que cuando tenemos una suma al cuadrado, el primer elemento se elevaba al cuadrado, luego teníamos el doble producto, es decir, 2 por el primero y por el segundo, 2 por A y por B, y por último le sumábamos también el B cuadrado, el segundo elemento, al cuadrado. En la resta teníamos exactamente lo mismo y comentábamos que lo único que cambiábamos, era ese más con ese menos, ¿de acuerdo? Y ya por último, por repasar, vemos que cuando tenemos una suma por una diferencia, es decir, ya no multiplicamos una suma por sí misma o una diferencia por sí misma, sino que la alternamos una suma por una diferencia, solamente teníamos que expresar el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. Este menos se repetirá siempre, ¿de acuerdo? Ese menos será siempre menos, nunca será más. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos en los que ya tenemos el polinomio desarrollado y vamos a intentar expresarlo como si fuera un producto notable. Una pista que vamos a dar desde el principio para saber sobre qué tipo de producto notable debemos irnos es lo siguiente. Si en un polinomio nos encontramos con 3 elementos, intentaremos ponerlo o expresarlo de la forma que hemos visto aquí arriba. Intentaremos ponerlo como si fuera el cuadrado de una suma o el cuadrado de una diferencia. Eso sí son 3 elementos, porque si nos fijamos aquí en el desarrollo, vemos que habría 3 elementos. Si nos encontramos, sin embargo, con que solo hay 2 elementos, intentaremos expresarlo como la suma por diferencia, ¿vale? Esa será la idea. Si nos encontramos 3 elementos, una de las dos formas. ¿Y cuál forma de las dos? Pues muy sencillo. Si el segundo signo es un más, será el de una suma. Y si el segundo signo es un menos, como en este caso, pues intentaremos poner una resta. En cualquier caso, lo que sí tendremos que hacer siempre es fijarnos en los elementos del principio y del final, ya que aquí al principio, volvemos a la ecuación de arriba, ese primer elemento que está al cuadrado, vemos que el primer elemento de la suma es su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de a cuadrado sería a, y por tanto también la raíz cuadrada del segundo elemento es el que debería estar aquí. Así que si seguimos eso que acabamos de explicar, tendríamos que colocar aquí la raíz cuadrada del primer elemento, es decir, x, pero sin elevar al cuadrado. Y luego también la raíz cuadrada del segundo elemento, que sería el 1. Como estamos hablando que el segundo signo es un más, pues aquí en medio de la suma tendrá que ir un más. ¿De acuerdo? En medio de la expresión deberá ir un más. Y ahora, al expresar esto al cuadrado, lo único que deberíamos comprobar, y además deberíamos comprobarlo siempre, es que efectivamente el término del centro es el doble del primero por el segundo, que sería 2 por este elemento de aquí que es x y por este elemento de aquí que es 1. Como 2 por x y por 1 es 2x, pues entonces esto se podría expresar como un producto notable. ¿De acuerdo? Vamos a ir paso a paso haciéndolo todo a la vez. En este segundo hacemos exactamente lo mismo. Tomamos la raíz cuadrada del primer elemento, que sería x. Vamos a ponerlo un poquito más para la derecha, que sería x. Tomamos la raíz cuadrada del último elemento. La raíz cuadrada de 9 sería 3. Como el segundo signo que tenemos aquí sería un más, ponemos también que esto va a ser una suma. Perdón, he dicho 3 y he puesto 9. Aquí sería 3. Y eso lo intentamos poner elevado al cuadrado, siempre y cuando que comprobemos, como acabamos de decir, que este elemento de aquí es el doble del primero por el segundo. 2 por x y por 3 sería 6x. Por tanto, eso también se podría expresar. Todos los que hemos puesto aquí como ejemplo se pueden expresar como un producto notable, lo que no quiere decir que todos los polinomios se puedan hacer. Estos ejemplos están preparados para que se pueda hacer. En el siguiente ya vemos que no tenemos 3 elementos, sino que solamente tenemos 2. Tenemos una x al cuadrado y un 1. Y además en medio tenemos un signo menos. Como acabamos de decir, ese signo menos denota que va a ser una suma por diferencia, o que lo vamos a intentar poner como una suma por diferencia. Y ahí es muy sencillo, es mucho más fácil. Nada más que tendremos que tomar la raíz cuadrada del primer elemento, la raíz cuadrada del segundo elemento, hacer un paréntesis con una suma y hacer otro paréntesis con una resta. Es decir, nos venimos aquí abajo, esto sería igual, primer elemento que sería x, segundo elemento que sería 1.
pues este paréntesis iría con una suma y los dos mismos elementos irían con una resta, ¿vale? Si hacemos lo mismo con el de abajo, tomamos la raíz cuadrada del primer elemento, x, la raíz cuadrada del segundo elemento, raíz cuadrada de 16, que sería 4, y le ponemos un más con un paréntesis y un menos en el otro. Eso sería la expresión de ese polinomio como identidad notable. En el siguiente vemos que ya no tenemos ya tenemos tres elementos de nuevo. Tomamos la raíz cuadrada del primero. La raíz cuadrada del primero debería ser la raíz de 4 por la raíz de x al cuadrado. La raíz de 4 es 2 y la raíz de x al cuadrado es x. Y del último elemento, que es 1. Como el signo que tenemos aquí en medio sería un más, pues en medio de la suma debería ir un más. Y así lo elevamos al cuadrado y comprobamos que el doble producto del primero por el segundo coincide con este número que tenemos aquí. 2 por 2x y por 1 sería 4x, que efectivamente es ese que tenemos ahí. Por tanto, eso estaría bien. En el siguiente, 16x al cuadrado, si le hacemos la raíz cuadrada, pues sería 4x. 4x, la raíz cuadrada del primer elemento y la raíz cuadrada del segundo elemento. El último lo tenemos un 9, por tanto esto sería un 3. Vemos que en medio hay un menos, y al haber un menos, lo que debe haber aquí en medio sería también un menos. Lo elevamos al cuadrado y comprobamos que el elemento de en medio también lo cumple. 2 por 4x serían 8x y por 3 serían 24x, y por tanto eso estaría bien. Seguimos y ahora tenemos un cuarto. He querido introducir también fracciones para que veamos que se puede hacer igual. La raíz cuadrada de un cuarto la vamos a hacer aquí aparte. Si hacemos la raíz cuadrada de un cuarto, es lo mismo que la raíz de 1 partido de la raíz de 4, según las propiedades que vimos en vídeos anteriores. La raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y por tanto esto sería un medio. En realidad podría ser más menos 2. Más menos 2, no, perdón, sería más menos un medio. Podría ser el más y podría ser el menos. En nuestro caso nos vamos a quedar con el signo positivo. Entonces, aquí lo que tendríamos sería un medio de x. Tomamos el último elemento, que es 9, y ponemos el 3, su raíz cuadrada. Vemos que en medio hay un signo más, y por tanto aquí en medio también ponemos un más. Y esto lo elevamos al cuadrado. Comprobamos que 2 por un medio de x, que es el primer elemento, y por el segundo elemento, esto nos daría 2 por un medio, es 2 entre 2, que es 1, y 1 por 3 es 3, y estos son 3x. Efectivamente, 3x es ese elemento que tenemos ahí en medio, y por tanto esto también estaría bien. En el siguiente hacemos lo mismo. Ponemos igual, acabamos de ver que la raíz cuadrada de un cuarto es un medio de x, y por supuesto, de un cuarto volvemos a poner un medio. En medio tenemos un menos, así que aquí colocamos un menos. Hacemos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado, y vemos que si 2 por un medio de x y por un medio, lo que nos da que sería 2 por un medio es 1, 1 por x es x, y un medio por x es un medio de x. También podríamos ponerlo como x partido por 2, eso también estaría bien. Entonces, como tenemos un medio de x, seguiría estando bien. En el siguiente tenemos 5x al cuadrado. Vemos que no siempre tenemos que encontrarnos con un cuadrado perfecto, con un cuadrado que nos dé un número natural o un número entero. Vemos que si tenemos 5x al cuadrado y le queremos hacer la raíz cuadrada, esto es lo mismo que decir raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de x al cuadrado. La raíz cuadrada de 5 se quedaría como raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5, multiplicada por x. Y esto sería lo que nos daría el primer término. Esto sería raíz de 5 por x como primer término, y la raíz cuadrada de 1, que es 1, lo dejamos así. El signo de en medio es un más, aquí pondríamos más. Elevamos al cuadrado y comprobamos el segundo elemento. El doble de raíz de 5 por x por 1 es 2 raíz de 5x, que es justo lo que tenemos aquí. ¿Vale? Y por último, el 3 y el 3 lo vamos a tener que expresar como raíces cuadradas. La raíz cuadrada del primer elemento es 3, raíz de 3, perdón, por x. El segundo elemento, raíz de 3. El signo de en medio, un menos, y al elevarlo al cuadrado, pues nos daría 2 por, lo ponemos por aquí, 2 por raíz de 3 por x por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, vamos a ponerlo un poquito más para arriba, sería
raíz de 3 al cuadrado, que es lo mismo que 3, y 2 por 3 son 6. Así que estos serían 6x, que es el elemento que tenemos aquí. En siguientes vídeos vamos a ver que no todos los polinomios se pueden expresar como productos notables, que hemos dicho ya. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Porque vamos a hacer muchos ejercicios en los que vamos a tener que ir reduciendo, vamos a tener que ir quitando factores. Entonces, si hacemos lo mismo que acabamos de hacer en el ejercicio, pero con una fracción, tendremos lo siguiente. Si tenemos que expresar lo de arriba como un producto notable, veremos que el primer elemento sería x, el segundo elemento sería 2, y en medio habría una suma, x más 2 al cuadrado. 2 por x y por 2, el elemento de en medio sería 4x, y por tanto esto estaría bien. Lo colocamos al cuadrado. Y esto lo dividimos entre una suma por diferencia. Vemos que solamente tenemos dos elementos y hemos dicho que poníamos la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo, y esto era un producto de una suma por una diferencia. Así que al final lo que tenemos arriba es un x más 2 al cuadrado, que lo podemos poner como x más 2 por x más 2 por sí mismo. Voy a ir borrando un poco esto de aquí, de antes. Y abajo tendríamos x más 2 por x menos 2. Como tenemos aquí factores, esos factores pueden reducirse. Y al final un x más 2 de abajo podría irse con un x más 2 de arriba. Y toda esta fracción de aquí podría quedarse reducida en x más 2 partido por x menos 2. ¿De acuerdo? Para esto nos va a servir el poner los polinomios como productos notables. Nos va a servir para reducir en muchas ocasiones unos polinomios que son demasiado grandes para trabajar con ellos. Ya con esto terminamos el vídeo y nos vemos en la siguiente clase.